Hoy. Amén. Amén. Así que vamos a ver al Espíritu Santo en el Apocalipsis. Les invito para orar. Amante Padre Celestial, muchas gracias te damos porque hemos llegado al final de esta jornada espiritual. Tu palabra nos ha hablado en diferentes lugares, en diferentes temas, de un mismo tópico y es del Espíritu Santo. Creo que te hemos conocido más, Espíritu Santo. Creo que nuestros corazones te aprecia más porque eres un Dios que vive dentro de nosotros. Permítenos mantener ese espacio limpio y adornado y ocupado, lleno de ti, Santo Espíritu. Ahora enséñanos lo que el Apocalipsis dice sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El libro de Apocalipsis es el libro que revela la victoria del Cordero y a los hijos de Dios recibiendo el galardón. Y el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en el libro de Apocalipsis. Por lo general solamente vemos a Jesús y al Cordero, pero ignoramos la obra del Espíritu Santo en este libro. Quiero comenzar por donde comienza el libro, en el capítulo 1. Dice allí la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuánto? Pronto. No va a haber otra generación, sino que los eventos del Apocalipsis se van a desarrollar en nuestros ojos. En nuestra generación es que se están desarrollando los eventos del Apocalipsis. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y entonces comienza el versículo 4, Juan a las 7 iglesias. Yo quiero que notemos allí una cadena que se llama la cadena de salvación. Una cadena que se inicia en Dios el Padre y que termina en nosotros. Vamos a ver. La revelación es la revelación de Jesucristo, pero ¿quién es que la da? Dios. Bien. ¿A quién se la da Dios? ¿A quién? Ahí está, léanlo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo, muy bien. El Dios el Padre se la da ¿a quién? A Jesucristo. Jesús la envía por medio de ¿quién? Por medio de su ángel. Fíjense que no dice del ángel o de un ángel, sino de su ángel. Muy bien. Luego el ángel se la da ¿a quién? A su siervo Juan. Y en el versículo 4, ¿a quién se la da Juan? A las iglesias. Esa revelación nos ha llegado hoy, 2000 años después, porque Juan se la dio a las iglesias. Ahora, cuando el mensaje llega aquí a la iglesia, ¿debe quedarse aquí? No, debe llevarse entonces ¿a dónde? Al mundo, a los que no lo conocen. Así que esa es lo que se llama la cadena de salvación. En la obra de la salvación de los seres humanos está involucrado todo el universo. Comenzando desde Dios el Padre hasta el más humilde de los hermanos que está en la iglesia. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo en esa cadena? ¿Dónde está el Espíritu Santo en esa cadena? Vamos a ver, porque Él está ahí, pero vamos a ver si realmente el Espíritu Santo es pasivo o activo en el Apocalipsis. Vamos a leer 4 momentos en el Apocalipsis donde menciona el Espíritu Santo. Apocalipsis 1:10, ¿qué dice? ¿Quién es ese yo? Juan, el autor del Apocalipsis. Yo estaba ¿dónde? En el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. ¿Quién fue que habilitó a Juan para que pueda oír esa voz? El Espíritu Santo. Bien.
Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién movió a Juan para mostrarle esa visión de Apocalipsis 4 y 5? El Espíritu. Ahora Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el Espíritu, ¿a dónde? Juan estaba en un lugar, pero en visión el Espíritu lo trasladó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién llevó a Juan al desierto? El Espíritu Santo. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Quién es que mueve a Juan de aquí para allá para mostrarle las cosas que van a suceder pronto? El Espíritu. Ahora vamos de nuevo a Apocalipsis 1 para ver quién es el Espíritu. La revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? Entonces, ¿quién es el Espíritu? El ángel. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Es un libro de símbolos. Nosotros conocemos muchos símbolos del Espíritu Santo. Conocemos el agua, el fuego, aceite, viento, muchos símbolos. Vamos a ver hoy, vamos a ver también el símbolo del agua, pero vamos a ver 2 símbolos del Espíritu Santo que por lo general no hemos visto. Y el primero de ellos es que el Espíritu Santo en el Apocalipsis es el ángel de Jesús. ¿El ángel de quién? Porque dice que Dios la envió, que Jesús la envió por medio de su ángel. En el Antiguo Testamento, Jehová tiene un ángel. Se llama el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, nosotros vimos al inicio de esta semana que era Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. O sea, el ángel de Dios el Padre para las cosas que Dios el Padre quiere hacer. ¿Quién fue? Jesús. En el Nuevo Testamento, el ángel de Jesús, ¿quién es? El Espíritu Santo. O sea, lo que es Jesús para Jehová, Dios el Padre, es el Espíritu Santo para Jesús. Sencillamente una persona igual y una persona divina que va a hacer acciones divinas que solamente Dios la puede hacer. Por eso en Génesis 19:24 podemos recordar cuando el ángel de Jehová visitó a Abraham, porque se disponían a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios no iba a destruir a Sodoma y a Gomorra sin que antes venga y visite a Abraham. Porque las cosas, dice que Dios hace saber a los profetas las cosas que iban a suceder. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Allí se menciona a Jehová 3 veces. Y si usted lo lee, nota que allí hay 2 personas llamadas Jehová. Porque hay uno que está en la tierra y hay uno que está ¿dónde? En el cielo. El que está en el cielo es Dios el Padre, pero el que está en la tierra es el ángel de Jehová. Asimismo, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y especialmente en el tiempo final, el Espíritu Santo es el ángel de Jesús. El ángel de Jesús. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que se toma la prerrogativa divina de hacer cumplir todas las cosas que habla el libro de Apocalipsis. Otro detalle, hay un saludo que los apóstoles hacían.
Eso muestra la divinidad del Espíritu Santo, porque es el mismo saludo, es el saludo apostólico. El apóstol Juan lo dio empezando la carta de Apocalipsis. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿qué cosa? Gracia y paz. Ese mismo saludo lo da el apóstol Pablo y lo da el apóstol Pedro en sus cartas. Gracia y paz. El único que puede dar gracia y paz, ¿quién es? Dios. Por eso él dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era y el que ha de venir? En la Biblia se refiere así ¿a quién? A Dios el Padre. ¿A quién? A Dios el Padre. ¿De quién más? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nosotros entendimos ayer que los 7 espíritus no es que son 7 espíritus diferentes, sino que es la plenitud ¿de quién? Pero díganme lo que usted se lo sabe. ¿La plenitud de quién? Del Espíritu Santo. O sea que gracia y paz en nombre del Padre, gracia y paz en nombre del Espíritu Santo. Y también en el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿En nombre de quién Juan da el saludo de gracia y paz? ¿En nombre de quién? En nombre de Dios el Padre, en nombre de Dios el Espíritu Santo y en nombre de Dios el Hijo. Yo quiero preguntarle, si el Espíritu Santo no es Dios, como dicen algunas personas, incluso dentro de esta iglesia, ¿lo hubiera mencionado allí Juan? No, sencillamente él omitía al Espíritu Santo y dejaba nada más a Dios el Padre, a Dios el Hijo. Pero eso indica que el Espíritu Santo es Dios al igual que Dios el Padre y que Dios el Hijo. Fíjense también que el apóstol Pedro usó este saludo. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo, los únicos que dan gracia y paz sean multiplicadas. El apóstol Pedro también lo tenía claro. Los apóstoles tenían claro que la deidad está conformada ¿de cuántas personas? De 3 personas. Quitar al Espíritu Santo es no conocer el mensaje apostólico que menciona al Espíritu Santo. Ahora vamos a la coronación de Cristo en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Cuando Cristo resucitó, Él duró 40 días mostrándose aquí en la tierra a diferentes discípulos. Cuando llegaron los 40 días, entonces Cristo asciende, ¿a dónde? Al cielo. Los apóstoles le dicen: Señor, dime, ¿va a restaurar el reino de Israel? Jesús le dijo: eso no me toca a mí decírselo, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cuando Cristo estaba aquí en la tierra? Estaba en el cielo. Estaba esperando que Jesús suba. Es como una carrera de relevo. Jesús sube, se chocan entonces. Y cuando Cristo sube, 10 días después, entonces ocurre la coronación de Jesús. La coronación de Jesús. Capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba sentado en ese trono? Dios
el Padre. Todavía Jesús no ha entrado. Jesús entra en el capítulo 5. En ese trono, cuando Juan comienza a ver esa visión, él ve ¿a quién? A Dios el Padre. Allí también Juan ve los 4 seres vivientes y también va a ver los 24 ancianos. Dice en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese? Cristo está haciendo su entrada como un cordero, ¿cómo? Inmolado, herido. Porque ¿de dónde venía Jesús? De la tierra, de haber hecho el sacrificio y haber provisto la salvación a la humanidad. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿A dónde le toca trabajar a partir de ahí al Espíritu Santo? A toda la tierra. De hecho, a Jesús se lo unge con aceite. A Jesús lo estaban ungiendo como profeta, como rey y como sacerdote. Y en la antigüedad, con lo que se ungían a esas 3 funciones, ¿era con qué? Con aceite. Le echaron tanto aceite que dice el Salmo 133, que ese aceite rodó por su barba, por su túnica, y entonces dice el Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un claro indicativo de que esa unción que se dio en el cielo fue la que bajó ese mismo día donde los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, el día del Pentecostés. Pero aquí no llegó en forma de aceite, sino en lenguas de fuego. Ese aceite que le echaron a Jesús en el cielo y esa lengua de fuego que llegaron a la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día del Pentecostés, era el mismo día que a Jesús lo estaban ungiendo, ¿dónde? El mismito día. En el cielo se estaba haciendo una celebración y aquí estaban los apóstoles orando juntos. Estaban unánimes. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Y de repente vino ¿de dónde? Del cielo, porque ese día se estaba celebrando allá la coronación de Jesús. Por eso Jesús había dicho que el Espíritu Santo vendría cuando Él sea glorificado. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron ¿qué? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cuántos dicen amén? Porque la obra de Dios es perfecta. En el cielo se está coronando a Jesús. Inmediatamente cuando se presenta Jesús, el Espíritu Santo baja para la tierra en una velocidad extraordinaria porque están a millones de años luz. Sin embargo, en el mismo instante, el Espíritu Santo que estaba en el cielo, que Juan lo vio en el cielo, en ese mismo instante baja a la tierra y entra a los corazones de los apóstoles, y entonces comienzan ellos a hablar en otras lenguas. En otras lenguas, porque justamente en ese día del Pentecostés estaban allí junto con los discípulos una cantidad enorme de gente que habían venido de muchas naciones y que no hablaban ya el idioma que hablaban los discípulos. Por lo tanto, para que ellos pudieran entender, el Espíritu Santo le dio la capacidad de hablarle en su propio idioma. No es ese lenguaje que hacen hoy las iglesias diciendo que están hablando en nombre del Espíritu Santo. Que cuando usted le pregunta qué fue lo que dijo, ni ellos mismos saben. Fue la capacidad de hablar en otros idiomas.
Porque ellos dicen, ¿y qué es lo que está pasando? Porque nosotros lo podemos entender en nuestro idioma. Fue que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y ahora quien estaba hablando no eran ellos, sino quien estaba hablando por medio de ellos, el Espíritu Santo. Amén. Anoche vimos que una obra similar haremos nosotros con el poder del Espíritu Santo mediante la lluvia tardía. Amén. Así que inmediatamente ellos salieron a predicar y en un solo sermón Pedro se arrepintieron, se bautizaron 3,000 personas. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que tiene el control de la iglesia. Jesús da un mandato en el cielo y el Espíritu Santo es que lo lleva a la iglesia. Por eso dice el versículo 11 de Apocalipsis 2: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice ¿a qué? A las iglesias. Bien. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Apocalipsis 7:15 nos habla de un grupo especial que salió de la gran tribulación. ¿Quiénes son los que van a salir de la gran tribulación? ¿Quiénes? Somos nosotros. Porque dijimos que ya después de nosotros no hay otra generación. Por lo tanto, los que van a atravesar la gran tribulación, ¿quiénes somos? Somos nosotros. ¿Y cómo lo hicimos? Porque el Cordero nos pastoreó y nos guió a fuentes de agua viva. A fuentes de agua viva. Esa fuente de agua viva, ¿quién es que la da? El Espíritu Santo, porque Él es el agua viva. Por eso dijo Jesús en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para tomar de la fuente de agua hay que ir ¿donde quién? Donde Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces nosotros estamos preparados para que de nosotros corra ríos de aguas vivas. Y eso lo decía del Espíritu que había de venir, y de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo en ese momento porque Jesús no había sido glorificado. Mas luego Jesús es glorificado, ¿y quién viene? El Espíritu Santo, y dota a los discípulos para que sean fuentes de aguas vivas. Otro símbolo del Espíritu Santo que nunca probablemente usted ha escuchado es la unción. ¿Qué cosa? La unción. Jesús dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién es que unge? El Espíritu Santo. Él es la unción. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué el Espíritu Santo te unge? Para ir a buscar a los que se pierden. ¿Cuánto quisieran la unción del Espíritu Santo en esta noche? No la pida si usted sabe que no vaya a buscarlo, porque entonces sería un desperdicio. Usted sabe que va a ir a buscar a los que se pierden, entonces el Espíritu Santo va a venir. Sigue diciendo sobre este símbolo del Espíritu Santo, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos 10:38, como Dios ungió, ¿con quién? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora dice el apóstol Juan en Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
Entonces mira cómo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. ¿Quién es la unción? ¿Quién es que nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado a permanecer en Él. Entonces, aquí está el consejo para la iglesia de la Odisea, que somos nosotros. La iglesia de la Odisea es una iglesia muy arrogante. Es una iglesia con una indiferencia fuera de serie. Es una iglesia que cree que no necesita nada. Sin embargo, el testigo fiel, que es Jesús, por medio del Espíritu Santo, le dice que no nos damos cuenta que estamos desnudos. Y el consejo que nos da es este: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué? Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué necesitamos para poder ver? ¿Qué necesitamos? La unción. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el primer trabajo que Él va a hacer es ungir o abrir nuestros ojos. Porque hoy día nuestros ojos están siendo muy distraídos con cosas que no son el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos una ceguera, y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es venir a quitarnos esa ceguera para que veamos. En el Antiguo Testamento, Eliseo le dijo a Dios: ábrele los ojos al siervo. Y cuando él lo vio, cuando él le abrió los ojos, cuando Dios le abrió los ojos, el siervo vio a los seres celestiales que estaban allí para defender a Eliseo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Espíritu Santo abra nuestros ojos, vamos a poder ver a los seres celestiales actuando en favor de la humanidad por medio de nosotros. ¿No dicen amén? Así que lo primero que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros es, ¿qué cosa? Los ojos. Por eso tenemos que tener mucho cuidadito con lo que vemos, como dice el cantico. Cuidadito, mis ojitos, lo que veis. Finalmente, hermanos, el llamado que hace el Espíritu junto con la iglesia es a que vengan. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen. ¿Por qué el Espíritu y la esposa dicen ven? Porque la esposa, que es la iglesia, escuchó la voz del Espíritu Santo, hizo el trabajo del Espíritu Santo, y hoy, junto con el Espíritu Santo, están llamando a los perdidos a que se salven. Amén. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. ¿Cuánto hemos escuchado en esta noche? Entonces vengamos. Y el que tiene sed, ¿qué? Venga. Y el que tiene sed, tome del agua de la vida gratuitamente. Alabado sea el nombre de Dios. Así cerramos, hermanos, esta jornada espiritual sobre el Espíritu Santo con esa invitación. Justamente es la invitación que tenemos que salir a dar a nuestros seres queridos, amigos, vecinos, familiares, que se van a perder si nosotros no vamos a buscarlo, porque esa es la parte que nos toca a nosotros. Y como decía Ian, son personas que ya el Espíritu Santo ha trabajado por ellos, que solamente están esperando que usted le diga ven. Amén. Y son gente que tienen sed, mucha sed. Aunque usted crea que las personas que no conocen a Dios están desinteresados de Dios, en el fondo de su corazón tienen una sed profunda por la palabra de Dios. No podemos hacernos lo de la vista gorda y mirar para otro lado. Aunque no quieran, la Biblia dice, fórcenlo a ¿qué? Fórcenlo a entrar. Porque ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que andan por él. Pero estrecho es el camino que va a la salvación. ¿Y cuántos caminan por él?
pocos. Seamos de esos pocos y arrastremos a todo el que tengamos que arrastrar por ese camino. Amén. Amén. ¿Ya pensaste en quién vas a invitar? ¿Ya lo pensaste? Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a tener una oración de rodilla. Vamos a tener una oración por 1 minuto. Tú vas a orar por ese o esas personas a las que tú vas a invitar. Y aquí termino yo con una oración. Amante Padre Celestial, Espíritu Santo, en esta hora queremos agradecerte porque tu palabra nos ha dado otras vislumbres acerca de esa persona maravillosa del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, nos encontramos postrados con humildad, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad para hacer una obra tan grande como la que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Solo nos resta decirte que cuentes con nosotros. En esta hora hemos pensado en esa persona o esas personas que vamos a invitar. Permite que ya tu Santo Espíritu sea esa misma persona con la que ha estado trabajando. Permite que esta jornada de conferencia sea una jornada inolvidable para esta iglesia, porque tu Santo Espíritu nos dé la victoria en Cristo Jesús. Permite que muchas personas escuchen tu voz. Permite que muchos de ellos puedan entregar su vida a ti. Unge con tu Santo Espíritu a Esmirna Lejer y en sus canciones y en sus palabras que sean, Señor, las palabras del Espíritu Santo. En tu mano te la pongo a ella, a su familia. Permite que nada ni nadie pueda entorpecer la obra que el Espíritu Santo va a lograr por medio de ella. Permite que tu iglesia misionera de paz sea bendecida, que cada persona que se integra a este trabajo reciba la bendición del Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Porque este trabajo es tuyo, nosotros somos solamente instrumentos tuyos, puestos en tus manos para hacer la gran obra que tu Santo Espíritu quiere hacer. Permítenos, Señor, ir a nuestras casas, reflexionar en tu palabra y mañana venir de buen ánimo para emprender la segunda parte de esta gran jornada espiritual. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y los guarde.